Bueno, estábamos viendo el tema de la reforma religiosa durante el siglo XVI y habíamos quedado en presentar el tema de la reforma luterana a través de su líder, el monje agustino Martín Lutero. ¿Qué planteaba Lutero que debía ser reformado en la Iglesia Católica? En primer lugar, la supresión del celibato del clero. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacerdotes puedan casarse y no tener ese voto de castidad, de celibato de por vida. Deja sin ningún valor los sacramentos que señala la Iglesia Católica, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio, la extremaunción. Los únicos sacramentos que conserva son los que estén señalados en los evangelios. Formula una serie de medidas contra el lujo y la usura. Recuerden que el problema de la Iglesia es que era una institución más bien política y económica que religiosa. Y los sacerdotes dejarían de ser una categoría aparte de los laicos. Recuerden que en la Iglesia Católica el sacerdote es el que interpreta la Biblia y por lo tanto los que se quisieran dedicar a la vida religiosa dentro de el mundo luterano solo serían un guía espiritual y no una persona embestida de facultades y autoridad distinta a cualquier otra. Tal vez el hecho más significativo es que en 1517 Martín Lutero, en la iglesia de Wittenberg, presenta 95 tesis que atacan al papado, principalmente el problema de las indulgencias, que va a ser el gran problema de la reforma. La Iglesia Católica cobraba una especie de impuesto para salvar a las almas del purgatorio, y eso valía cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, tanto ricos y pobres debían pagar este estipendio a la iglesia para sacar a sus seres queridos del purgatorio, que es una antesala al reino de los cielos. Lutero ve en esto una estafa y además recuerden que Lutero viaja a Roma y cuando llega a Roma se encuentra con la magnificencia del Vaticano. Recuerden que estamos en medio del Renacimiento, por lo tanto, todo el lujo y el arte que se ve en el Vaticano es admirado, pero también reprochado por Lutero como un derroche que no va en dirección de la fe. Ahora, estas 95 tesis, que eran 95 puntos que él criticaba duramente a la iglesia, le valieron una excomunión papal, es decir, el Papa tiene la facultad de expulsar de la Iglesia Católica a cualquier rebelde, hereje o subversivo contra las ideas que la Iglesia plantea. Ahora, quiero que se imaginen lo que significaba en esos años para una persona que vivía en Europa ser excomulgado, expulsado de la única iglesia todopoderosa. Ahora, estas ideas políticas, estas ideas religiosas van a tener aliados, principalmente entre la nobleza alemana, que estaban cansados ya de pagar impuestos a la iglesia y principalmente los principados de carácter eclesiástico. En Alemania, por ejemplo, habían algunos estados que tenían como príncipe a personajes de la iglesia. Por lo tanto, la nobleza, la pequeña nobleza, se ve bastante atraída por las ideas de Lutero. Y obviamente que va a empezar a surgir la idea de crear una iglesia de carácter nacional que esté independiente no solo del emperador, sino que también del papa. Esto crea el más grande cisma
o separación de la Iglesia Católica en 1000 años, y por primera vez la unidad de la Iglesia se acaba. Ahí está Martín Lutero poniendo las 95 tesis, ¿no es cierto? Las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y bueno, hagamos un repaso de los principios del luteranismo. La salvación es por la fe, por lo tanto, ni los actos ni los sacramentos valen algo. Hay un rechazo total a las indulgencias de la iglesia, eh, la manera de cómo la iglesia, ¿no es cierto?, se enriquecía a través de la credulidad de los fieles. Con el sacerdocio universal, cualquier persona que tenga acceso a la Biblia y logre leerla, tiene una libre interpretación de los evangelios. Por lo tanto, rechaza todas las interpretaciones que vienen de la iglesia y de los sacerdotes en particular. Se acaba la jerarquía de la iglesia, que va de cardenales a obispos, a sacerdotes, etc. Eso se acaba porque se había impuesto el sacerdocio universal. Y se acaba el celibato, el hecho de que los sacerdotes no se puedan casar. Se acaba el culto a la Virgen y a los santos, como los católicos creen que la Virgen y los santos son una especie de mediadores entre el pecador y, y Dios. ¿Ya? El bautismo se conserva, acuérdense que eliminó los sacramentos, pero los que están en el Evangelio sí los mantiene, y el bautismo es un sacramento del Evangelio. Y la misa o Eucaristía, esos se van a conservar. Tenemos un mapa de la Reforma. Si se fijan aquí, dice zonas de dominio católico, este estaría del mapa, ¿no es cierto? Irlanda permanece católica, España y Portugal, Francia se mantiene católica, Italia, obviamente, Córcega, Cerdeña, Hungría, Austria y Polonia son todos de carácter católico. ¿Dónde van a imperar los luteranos? Principalmente en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega y en los estados bálticos. Los calvinistas, como yo les había contado, o hugonotes para Francia, en algunas regiones de Francia, en este caso es en la zona sureste de Francia, algunos cantones suizos y en Escocia, que van a ver con buenos ojos la conversión al calvinismo. Y se me había olvidado, porque esto es muy importante, en Ámsterdam, en Holanda, porque esto va a permitir la independencia de los Países Bajos del Imperio Alemán y Español, y además va a acicalar el comercio ultramarino en el Atlántico, que es la tesis de Max Weber. Y como les había contado, anglicanos, a propósito de Enrique VIII, se va a mantener la isla de Inglaterra, que se va a separar de la Iglesia Católica. Los turcos musulmanes y los rusos cristianos ortodoxos. Aquí hay otro, fíjense, para hacer la tarea, católicos y protestantes. Fíjense bien, luteranos, calvinistas y anglicanos. Aquí hay un confuso mapa del Sacro Imperio Romano, es decir, Alemania, Austria y Hungría. En verde algunos cantones que se van a convertir al calvinismo, en amarillo los luteranos, morado los que se van a mantener católicos, y en naranjo los que se van a convertir en luteranos, ¿no es cierto? Y calvinistas o minorías católicas con luteranas son Alemania. Ahí hay otro más. Este es político. Posesiones de Carlos V, el emperador, en Alemania, básicamente. Posesiones de ambos monarcas, es decir, de Carlos, ¿sí? Este es el imperio. Y bueno,
el reino de Francia, que es el más poderoso, y Inglaterra, que es el más poderoso, el que en futuro va a ser el más poderoso. ¿Ya? Los calvinistas. Acuérdense que el primer reformado es Lutero. El segundo reformador es Juan Calvino. Un detalle importante, Calvino es, a diferencia de Lutero, que es un monje católico, agustino, Calvino es abogado y humanista francés. Es muy importante su condición de abogado por cuanto Calvino será muy legalista en su doctrina religiosa, muy apegado a formar normas. Y va a estar influenciado por el lefebrismo, que es una corriente humanista cristiana, que procuraba una práctica espiritual más disciplinada que el simple acto de fe católico, y plantea que el hombre no era libre de salvarse a sí mismo, sino que estaba predestinado por Dios al paraíso o al infierno. Aquí tengo que detenerme porque es tal vez lo más importante que hay que destacar de Calvino. ¿Ya? Lo primero es que es esto, el hombre no era libre de salvarse a sí mismo. En su condición de omnisciente, Dios, que todo lo sabe, es el único que conoce nuestro destino. El hombre, por mucho que haga buenas obras, por mucho que tenga fe, por mucho que sea casi un santo, no sabe, a ciencia cierta, qué le depara Dios después de la muerte. Por lo tanto, Dios en su omnisciencia, todo lo sabe, Él es el único que sabe si uno se va a salvar o no en el otro mundo, porque como conoce todo, el tiempo ya sabe si tú vienes eh, salvo o condenado. Ahora, este elemento es bastante desalador si ustedes lo piensan, eh, porque el hombre no conoce su destino. ¿Ya? Eso hace que la doctrina calvinista sea extremadamente estricta en lo moral y trató de reglamentar la mayoría de los aspectos de la vida. Hay algunas anécdotas que cuentan que Calvino, cuando estaba en Zurich, en Suiza, y en Ginebra, eh, por ejemplo, cerró los bares y en vez de vender cerveza, se leía la Biblia. Obviamente que los comensales dejaron de ir al bar. En el año 36 viaja a Ginebra, ¿no es cierto?, y organiza un Estado reformado. ¿Qué países van a adherirse a la reforma calvinista? Principalmente Francia, Bélgica, Holanda, parte de Hungría y Polonia, y como ya lo habíamos dicho, Holanda principalmente y Escocia. ¿Qué diferencias tiene con el catolicismo? Eh, Hay una valoración del trabajo, ¿ya? Hay una valoración del trabajo. El hombre, a través de su trabajo, consigue un bien moral. Por eso a Max Weber se le ocurrió que en realidad el éxito de los países del norte de Europa principalmente radicaba en su religiosidad. Es decir, el valor del trabajo que impone el calvinismo va a tener una directa relación con el capitalismo y el enriquecimiento de algunos países, ¿ya? Y está relacionado con el éxito comercial. Aquí hay alguna cosa muy importante que señalar, porque recuerden que las ciudades italianas, cuando pasamos al siglo XVI y se conquista América, las que van a tomar la posta del comercio internacional van a ser los holandeses. Por lo tanto, la riqueza, poco a poco, se va a interpretar como que Dios está en buen pie contigo y te puede salvar.
¿ya? Por lo tanto, hay una relación entre riqueza y religión, que es una tesis discutible, por lo demás.